Trepar y trepar, más que un pasatiempo, es una antigua obsesión humana. Subir y subir, hasta perderse en la neblina, sometiéndose al frío y al cansancio para desafiarse a uno mismo. Necesitamos estos retos para vivir la sensación de estar arriba. Para mí, lugares de toda la vida, que siempre guardan su misterio. Ahora, con suerte, encontraremos la razón por la que volvemos a ellos una y otra vez. Antes del ascenso, nos faltan unos cuantos lugares por visitar. Y no se necesita ser un experto para ver un ave y disfrutarlo. No se necesita ser un experto. El primero, Río Blanco. Una reserva natural que los manizaleños tenemos a la vuelta de la esquina. Casi 5.000 hectáreas de bosque de niebla al lado de la ciudad. De bajada, vemos el Foronda. Así es Colombia. Uno va hacia un destino y en plena calle se encuentra a un gran amigo. O a gente que ama la bici y vive rodando, como los gravitosos. Llegamos a la finca La Mina y conocemos a don Gabriel y a doña Lilia. La historia es que después de vivir muchos años en España, regresan a Colombia, pues no cambian por nada su finquita, decididos a cultivar, cuidar la tierra. Eso es lo que hace la gente de Colombia. ¿Cómo se llama su arbolito? Ramirito. ¿A cuánto me da esto? La gramera. La siguiente parada es la Hacienda del Rosario. Se dice que se usó de refugio en la Guerra de los 1000 días. El sistema de construcción es en Bareque. En Santa Rosa nos espera Sebastián, de Bike Space, para llevarnos al camino Montserrat. Corriendo de la lluvia, nos escampamos en el Parador Don Julio, el sitio que más nos recomendaron para comer el famoso chorizo santarrosano. Esa comida se tiene que rematar con un buen postre. Por eso, vamos a la pastelería César Restrepo. Muy atentos, hasta me hicieron esta torta libre de gluten. Pasamos la noche en los termales de Santa Rosa, donde ya se nota el cambio de ambiente y el clima de las tierras altas. A la salida, nos despedimos con estilo y arrancamos la subida, la más dura de todo el viaje. Pedaleamos hasta quedar el pie a la laguna del Otún, 51 kilómetros, 2.650 metros de ganancia y 5 horas y media de movimiento. ¿Por qué hacerlo? Porque sí, uno siempre tiene que coronar. Ya no quiero montar más. Es para abajo. Un cambio fuerte, de hoteles cómodos y platos gourmet, a carpas y comida de campo. Distinto, pero todo tiene su belleza. Cumplido el reto de la subida a la laguna, ya tenemos uno nuevo, el lorito de Fuertes. Por él vinimos hasta aquí. Es una especie endémica, en grave peligro de extinción. Esperamos y esperamos, y nada. Sí quiero verlo. Así es el avistamiento de aves. A veces se tiene suerte, a veces no. ¿Por qué no viniste a Palos, Itaca? ¿Por qué no viniste a Palos, Itaca? Última parada, la quinta. La casa es un sueño en el medio de la nada.
lo necesario para este cansancio. Luego de días de montar, cae perfecto una piscina termal con vista a la cascada Nereidas.